Bendiciones hermanos y hermanas. Aquí otro corto video acerca de lo que estábamos hablando. Bueno, vamos a seguir en el orden que estamos. En este orden pues vamos a hablar acerca de los modismos. Brevemente diré que los modismos son expresiones cuyo significado no se reduce o no se deduce a la palabra que la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la palabra juega otro papel dentro de la interpretación. Me refiero a que a veces la frase o la propia frase es una expresión la cual no se debe de entender de manera literal, sino que el modismo es una expresión la cual está cargada de la cultura, de la región, o incluso a veces se puede decir del país, o incluso se podría decir que tal vez dentro de una localidad el modismo forma parte de una expresión cultural. Y eso a veces pasa, ¿no? Pasa que a veces muchas personas, o muchos de nosotros también, que estudian un idioma, lo aprenden, muy bien. Claro, se entiende el alfabeto, como tal ahorita estamos viendo el alfabeto griego. Se entiende el alfabeto, ¿no? Entonces cuando uno entiende el alfabeto uno puede traducir ciertas palabras, pero ciertas expresiones no se pueden traducir de esa manera, de manera literal. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay muchas expresiones, por ejemplo, el Ponte 11, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Perú y ahí hay otros tipos de expresiones. Un tiempo viví en Colombia y ahí hay otro tipo de expresiones. Entonces, se puede entender que la expresión o la interpretación recae sobre la cultura, no sobre lo que se puede traducir, sino que lo que se debe de interpretar como tal, ¿no? Como una expresión cultural. Entonces, cuando alguien estudia de afuera, digámoslo así, de parte de Asia o de Estados Unidos, aprende el idioma español. Cuando viene aquí, es un caos completo. Es un caos completo porque a pesar de que conoce el idioma, a pesar que conoce la traducción de las palabras, no puede entender, porque no entiende la cultura, no entiende la expresión, no entiende los modismos de aquella cultura. Y eso pasa también con la Biblia, porque dentro de la escritura de la Biblia encontramos modismos o hebraísmos, las cuales son frases propias, ¿no?, de la cultura, las cuales no deben ser interpretadas de forma literal. Un ejemplo de aquello es, por ejemplo, la expresión a los pies. Esto puede simbolizar respeto, dependencia, sumisión. Aquí vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, donde Pablo dice, ¿no?, que fue instruido en los pies de Gamaliel. Pues esto no se puede entender de manera literal, ¿no?, que estuvo siempre a los pies, no, sino que se entiende que él estaba bajo el mando de ese hombre llamado Gamaliel. Se podría decir que él era uno de sus discípulos y que le tenía admiración y respeto. Ahora, ¿esto en qué nos ayuda? En poder interpretar la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 10, del 38 al 42, nos dice que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Esta expresión pues no se puede simplemente escuchar, sino que se debe de interpretar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta expresión está deduciendo de que María estaba sentada, estaba siendo instruida, o estaba siendo discipulada ¿por quién? Por Jesús. Ahora, por eso Marta le recrimina dicha acción, ya que dentro de la cultura eran los hombres que tenían que ser instruidos por los rabinos y no las mujeres. Entonces, esta sola expresión dentro de la cultura y dentro de esta interpretación, esta sola expresión nos ubica dentro de su cultura, según el modismo, y nos da un más amplio significado de la interpretación. Ahora, no solamente el modismo nos enseña esa frase, no hay diferentes frases.
dentro del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en la parte donde dice Juan el Bautista que él no es digno de desatar su calzado, ¿no? No podría entender esto tal vez de manera simbólica, literal, pero aquí lo que Juan está diciendo que no es digno aún ni de lavarle los pies a Jesús. Se puede entender esto porque dentro de la cultura los esclavos eran quienes se dedicaban a esta tarea de lavar los pies. Entonces cuando Juan el Bautista dice esto, está diciendo que no soy digno ni de aún ser un siervo, ¿no? De lavarle los pies a Jesús. Entonces hay muchas expresiones de hebraísmos o modismos dentro de la cultura judía. Todas aquellas nos ayudan a entender y a comprender qué es lo que nos quiso decir el autor o el autógrafo de la Biblia, de cada uno de los libros, ¿no? Cada uno de ellos se expresó conforme a su cultura, no conforme a nuestra cultura, sino que se expresó conforme a lo que ellos entendían, ya lo que la gente comprendía en aquel entonces. Entonces es importante también entender esto para poder dar una interpretación un poco más acertada y no simplemente leer de manera literal, pues dentro de la Biblia hay diferentes figuras literarias, ¿no? Entonces es importante reconocer también estas formas de expresiones porque muchas veces a veces son repetitivas y nos ayudan a entender. Por ejemplo, también nos dieron un ejemplo aquí que la maestra hablaba acerca de cubrir sus pies, ¿no? Hablando acerca del rey Saúl, ¿no? Que tenía que hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, tales expresiones las cuales no se pueden entender de manera literal, ¿no? Por ejemplo, y esta expresión no simplemente, o estas dos interpretaciones que digo, o esta tercera también, y no se puede entender en un solo contexto también, sino que se debe entender el contexto, mejor dicho, ¿no? No solamente la frase y significado y punto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay excepciones, por ejemplo, Ruth, nos dice la Biblia que ella se puso a los pies de vos y le cubrió los pies. Ahora uno entiende eso, que es sumisión, que también es se puede interpretar no se puede interpretar como un discipulado, no, no se puede interpretar como que le iba a lavar los pies tampoco, pero sino que esta expresión cultural también de la época, ella estaba pidiendo redención, a su pariente más cercano. Entonces esta parte de sumisión también, y de pedir ayuda y de pedir redención, la cual la Ruth, ella no la entiende porque no era su cultura, sino que fue su suegra Noemí la cual le dijo: mira, haz esto. ¿Por qué? Porque Noemí sabía lo que realmente esto significaba, y aunque ella tal vez en el comienzo no pudo entender esto, pues obedeció, y cuando lo hizo, pues logró comprender después que ella lo que estaba pidiendo realmente era una redención. Pues más adelante se ve bueno, que ahí deja un zapato y toda esta cuestión un poquito más cultural, significa reafirmar y todo esto, pero bueno, lejos de eso, eh, hay modismos, hay expresiones coloquiales, y expresiones que van variando según los años también, porque las mismas expresiones de hoy no son las mismas expresiones de años atrás. Entonces debemos de hacer el esfuerzo de poder interpretar la Biblia según su contexto cultural de la época también, y esto entra dentro del contexto, ¿no? El modismo es parte de poder interpretar la Biblia también. Eso es lo que le quería compartir sobre este tema de modismos. Bendiciones.